prácticamente de medicina legal. La anterior clase pues fue una clase introductoria sobre la medicina legal, pero ahora vamos a ver ya el primer capítulo, que es la traumatología forense. Bien. Entonces, su nombre lo dice, ¿no? Traumatología forense es parte pues de la medicina legal que se encarga del estudio de todas las lesiones traumáticas, ¿no?, que se presentan y que están relacionadas a la parte médico-legal. Muy bien saben ustedes que eh, prácticamente los operadores de justicia utilizan bastante a la parte forense para poder eh, dar pues su acusación, ¿no?, hacer su tesis y hacer su acusación dependiendo del grado lesional que presenta pues el paciente, ¿no? Y de esa manera hacer la acusación a un imputado. Entonces, es importante pues la traumatología para la aplicación del sistema de justicia, ¿no? Entonces, vamos a ver primero acá en el índice de contenidos el delito de lesiones, ¿no? ¿Qué cosas son lesiones? Y es importante conocer, pues, el término de lesiones, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora. Es imprescindible entender, pues, los conceptos y los términos que están dentro del campo médico jurídico. Entonces, nosotros vamos a entender ahora que toda lesión es una alteración, es una alteración que se puede presentar corporalmente, que puede afectar un órgano o una función orgánica como consecuencia pues de un hecho externo, ¿no? Un factor externo o interno dentro de nuestro organismo. Entonces, prácticamente pues una lesión viene a ser pues toda alteración de la salud. Bien. Y esta alteración de la salud puede dejar un daño que puede quedar a manera de huella, ¿no?, dentro, en el organismo, ¿no? Por ejemplo, una fractura te va a dejar una deformidad, ¿no? Lógicamente ese es un daño. Una desfiguración de rostro o una deformación también te va a dejar una huella. Y ese sería un tipo de lesión, ¿no?, que es ocasionada por un tercero. Pero nosotros no podemos hablar de lesión, por ejemplo, en una cirugía, ¿no? En una cirugía, por ejemplo, que se haya hecho una apendicectomía y por allí se olvidaron una pinza, ¿no? Entonces, esa va a ser ya otro tipo, ya no va a ser una lesión, sino va a ser una falta, ¿no? O puede ser un delito, ¿no? Un delito doloso. Igual si se muere, igual el paciente, ¿no? Sería delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Bien, entonces ya sería un tema de responsabilidad profesional. Bien, luego vamos a ver el estudio médico legal pues, de todas las lesiones corporales, ¿no?, y la identificación de lesiones traumáticas en recientes y antiguas. Bien, nosotros como médicos debemos conocer el Código Penal, ¿no? Ya que allí están establecidos todos los diferentes tipos de delitos y para nosotros es importante conocer algunos de ellos, ¿no? Algunos de los delitos y las sanciones, ya que el médico va a estar inmerso pues también en denuncias y pues el no cumplir cabalmente con el buen actuar
bueno, lógicamente se va a aplicar pues el Código Penal a través de un operador de justicia. Entonces, nosotros tenemos que conocer lo básico, ¿no? Al igual que conocer la Ley General de Salud, tenemos que conocer también algo del Código Penal. Bien, entonces, en la medicina legal, como hemos dicho, está ligada al derecho penal, ¿no? La medicina legal. Porque es el operador de justicia que utiliza, pues, los conocimientos científicos, médicos, para poder aplicarlos al derecho, ¿no? Entonces, en medicina legal vamos a encontrar, por ejemplo, pero en derecho penal vamos a encontrar un delito que es el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Bien. Y estos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud van a estar clasificados en lesiones que ya están establecidas en este código penal que hemos visto. Y tenemos pues las lesiones graves, que está en el artículo 121, las lesiones leves en el 122, y el delito de agresiones, ¿no? Entonces, el delito de agresiones en el artículo 122b, ¿no? Que se ha adicionado, se considera pues un delito, se ha adicionado un nuevo delito que es la violencia familiar. En sí, pues, no es violencia familiar, sino es violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, antes se llamaba violencia familiar, ahora se llama agresiones contra la mujer y el grupo familiar. Y en el artículo 441 todavía se establece el delito de faltas, ¿no? Que no es propia de la violencia familiar, sino que es propia de terceros, ¿no? Ahora, las lesiones graves y las lesiones leves también están establecidas dentro de lo que es los delitos contra la mujer, o sea, la violencia contra la mujer y el grupo familiar. Dentro de los delitos contra el cuerpo, la vida y la salud también tenemos a los homicidios. Luciana. ¿Hola? Entonces tenemos a los homicidios que está establecido en el artículo 106. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Bien, entonces los homicidios también están dentro de este tipo de delitos, ¿no? También están dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, los abortos, la exposición de personas a peligro. Y otro tipo de delitos que ve, pues, el derecho penal, ¿no? Y que está enfocada a la medicina legal, son de los delitos contra la libertad sexual. Los delitos contra la libertad sexual, dentro de ellos está, pues, la violación sexual, que está en el artículo 170 del Código Penal, y también los tratamientos indebidos, ¿no? En el artículo 176. Allí están la tipificación de estos delitos y sus sanciones. Nosotros vamos a hablar ahora solamente de lesiones, o sea, de esta primera parte, ¿no? Traumatología forense. En otro capítulo hablaremos sobre violación sexual, o sea, sobre delitos contra la libertad sexual, es otro tema, y en otra veremos abortos, ¿no? Hablando de ginecología. Los homicidios lo vamos a ver ya en la parte de tanatología. Bien, entonces, estábamos aquí, el artículo 121, en lesiones graves, dice, ¿no? El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en su salud física o mental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Se consideran lesiones graves, miren, esas son las lesiones graves, las que ponen en peligro inminente la vida de la persona. Por ejemplo, que una persona en estado etílico atropelle a un transeúnte y pues le haya ocasionado una fractura, una luxofractura cervical.
Es una lesión grave, ¿no? Por la calificación que va a tener, o una fractura de fémur. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya eso ya se considera una lesión grave. Y vamos a ver por qué la gravedad de la lesión, ¿no? Más que todo está relacionado a la calificación médico-legal que va a hacer el médico legista, ¿no? Ahorita vamos a ver el quantum de las calificaciones para que sea un delito grave. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función. Causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. Miren, eso es una lesión grave, ¿no? Por ejemplo, hacen los que mutilan un miembro, una amputación de un dedo, mano, miembro superior, inferior, o causan la incapacidad para el trabajo, o sea que la persona ya no puede trabajar a causa de esa lesión. Va a haber una invalidez, una invalidez psíquica. De repente, pues, a consecuencia del traumatismo craneoencefálico, ya no puede razonar. O la desfiguran, por ejemplo, lo típico de las personas que con pico de botella hacen cortes en la cara, ¿no? En una pelea, en una fiesta popular, a veces rompen botellas y les meten la botella en la cara. Eso te va a producir una deformación de rostro, que puede ser, por lo general, la deformación es grave y la deformación es permanente, ¿no? Entonces, ojo, acá dice desfiguran, claro. El término jurídico es desfiguran, pero el término médico es deformación. ¿Ok? Otra, otra, otra lesión grave, ¿ya? Es las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o a la salud física o mental de una persona que requiera 20 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa. Ahora sí, aquí ya prácticamente ya se está definiendo la calificación. Ustedes de repente un poco no conocen el mecanismo médico legal, de repente alguien ha escuchado, ¿no? El médico legista cuando evalúa a una persona lesionada, ¿qué es lo que hace? A ver, primero evalúa, describe las lesiones, luego califica. ¿Y qué cosa es calificar? Dar el descanso médico legal, ¿ya? Muy bien, el descanso médico legal y los días que el médico lo atenderá por ese descanso. A eso llamamos atención facultativa. Entonces, la incapacidad médico legal, ¿ya? Cuando es más de 20 días, 20 a más días, ya se considera una lesión grave. Antes, hasta hace 4 años atrás, antes de que aparezca la ley de violencia contra la mujer y grupo familiar, eh, se consideraba 30 días, ¿no? O sea, pasados los 30 días de descanso médico, ya se consideraba una lesión grave, pero ahora ha bajado, ¿no? Como está de moda esto de las lesiones contra la mujer, entonces la calificación también ha disminuido, ¿no? O sea, ahora se considera una lesión grave cuando tiene más de 20 días, hasta más de 20 días de descanso médico legal. También dice que la afectación psicológica también va a ser calificada pues como una lesión grave. Bueno, hay personas que se pueden llegar a tener un trauma psicológico, ¿ya? Que va a tener pues consecuencias de afectación o daño psíquico, y estas personas van a ya tener pues, van a estar consideradas dentro de lesiones graves. Lógicamente, para que haya una afectación psicológica y se considere grave, tiene que pasar por el psicólogo forense, ¿no? Tiene que evaluarlo incluso el psiquiatra, ¿no? Hay una evaluación que se llama el daño psíquico y pasan por esa evaluación para determinar esto, ¿no?
Bien, entonces, pues son todas esas personas que han sufrido un trauma psicológico, por ejemplo, que hayan sido violadas o violentadas sexualmente, no que hayan sido amenazadas o que hayan sido perturbadas, por ejemplo, que los hayan intentado eh, matar, ¿no? El término, también están consideradas, ¿no? Ahí puede tener un daño psicológico, ¿no? O una lesión dolosa, ¿no? Por ejemplo, un corte en el cuello y que por poco pierde la vida, entonces también le va a causar un drama. Y en violencia familiar generalmente está asociado a aquellas mujeres que constantemente han sido sometidas por el hombre. Hay mujeres que han sufrido desde años insultos, golpes de manera constante y la mujer nunca se quejaba y bueno, después de muchos años se queja y pues en ellos el psicólogo va a encontrar afectación psicológica. Esos casos son considerados lesiones graves. Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la pena no será no menor de 6 ni mayor de 12 años, incrementa, ¿no? Bueno, un poco para conocer el nuevo sistema procesal penal. Estamos hablando del nuevo Código Procesal Penal que ya, no, ya ni tanto es nuevo, ¿no? Porque en Chiclayo el nuevo código empezó a partir del 2009. Prácticamente ya tenemos como 13 años que ya estamos dentro de este sistema médico, este sistema procesal penal. El nuevo Código Procesal Penal inició pues en Huaura, luego en Arequipa, de Chiclayo. En Lima no está al 100%, solamente para aquellos delitos de corrupción se aplica el nuevo código, pero en Chiclayo sí pues para todo el sistema operativo o procesal se utiliza el nuevo código. Y este nuevo código tiene 3 etapas, ¿no? Y este nuevo sistema procesal penal lo llevan los fiscales y después el juez, ¿no? O sea, lo utilizan los operadores de justicia. Hay una etapa de investigación preparatoria donde de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, indica que el titular de la investigación, o sea, quien investiga, quién es el titular de la investigación penal, es el fiscal, ¿no? Ustedes ahora escucharán en las noticias, ¿no? Hay noticias que son, pues, constantemente se escucha, pues, que el fiscal investiga, el fiscal acusa, y de ahí, si esa acusación sale fructífera, el juez dará, pues, detención preliminar, ¿no? Constantemente se escucha, ¿no? En las noticias. Bueno, eso es, pues, este sistema penal, donde en la etapa de investigación preparatoria, el fiscal reúne todos sus indicios, todas sus pesquisas, ¿no? Y luego de haber hecho una investigación, ahí va pues el certificado médico legal, el atestado policial, el estudio de la escena, ¿no? Etcétera, etcétera, todos los estudios, no solamente en la parte de lesiones, puede ser en un estudio contable, financiero, administrativo, etcétera. Esa investigación que recaba el fiscal, bueno, con eso él prepara su tesis y luego lo lleva a una etapa intermedia. En la etapa intermedia es donde el fiscal presenta al juez para que le admita su acusación. Si no le admite, le dirá, ¿sabe qué? Te faltan más elementos de juicio, tienes que seguir investigando. Y si ya está completo, entonces el juez dirá, bueno, sí, hay suficientes elementos de prueba para que tú acuses a esta persona. Entonces nos vamos a la etapa de enjuiciamiento. Y es en la etapa de enjuiciamiento donde se oraliza eh, el juicio, ¿no? Es el juicio oral o la oralización en juicio oral, lo que antes se llamaba pues las diligencias, ¿no? Las audiencias. Entonces en la etapa de juicio pues entran todos los testigos del fiscal. ¿Y quiénes son los testigos del fiscal?
los médicos legistas, ¿no? El policía, el perito contable, ¿no? Quienes van a oralizar su pericia, ¿no? El certificado médico legal que yo realicé, lo voy a oralizar y lo voy a explicar en una audiencia judicial. Y de acuerdo a eso, pues el juez es el único que escucha, nosotros oralizamos, el fiscal nos hace preguntas, y quien convence al juez, quien tiene o sea, el juez solamente es de oyente, ¿no? Lógicamente tiene que explicarse una pericia y hacerle entender al juez la gravedad de una lesión de repente, ¿no? De acuerdo a eso, el juez, pues, dictaminará su sentencia, después de haber escuchado a todas las partes, incluyendo al fiscal que hace la acusación. Entonces, para el nuevo Código Procesal Penal, primero tiene que haber una denuncia, ¿no? Para que se produzca esta etapa de investigación preparatoria, primero tiene que haber la denuncia, y esa denuncia lo pueden hacer en la comisaría, en la misma fiscalía. Si ya llega la denuncia, el fiscal ya con la denuncia entra en lo que es la etapa de investigación preparatoria, en esta etapa, ¿no? Y dice que el fiscal en las diligencias preliminares efectúa una selectividad de casos, solamente serán materia de investigación y posterior juzgamiento aquellos casos que en realidad ameriten llegar a dichas etapas procesales, luego de haberlo determinado en una investigación exhaustiva. Entonces, lógicamente, lo que sirve para la audiencia lo llevará, pues, ¿no? Si no tiene elementos de juicio, no podrá ser acusación. Bueno, entonces acá tenemos las normas legales en relación al delito de lesiones, ¿no? Entonces habíamos dicho, pues, que hay normativas que están dentro de lo que es, están ya, pues, en el Código Penal, y que el Código Penal constantemente se van modificando, pero no todo el Código Penal, sino algunos artículos del código. Por eso la ley que modifica el Código Penal y el Código de los Niños y Adolescentes, dice acá, ¿no? Entonces, modificación del Código Penal. Están modificando acá los artículos 108b, 121, 121b, 122, 122b, 441 y 442 del Código Penal para ampliar la protección penal para los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. ¿Qué me pasó? En los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, han incrementado en el caso de feminicidio. Ahora pues está muy, muy protegida la mujer, ¿no? Por los hechos de que se han presentado muchos feminicidios a nivel nacional. Entonces, frente a eso han salido estas nuevas normativas, ¿no? De protección a la mujer, el sexo débil. ¿Ya? Ahora a la mujer no se le puede ni tocar con el pétalo de una rosa, jóvenes, para los hombres, me dirijo a los hombrecitos de este grupo, y a los varones. Tengan mucho cuidado. Si tienen su enamorada, si tienen su pareja, si tienen su vecina, ni a la vecina, ni a la enamorada, ni a una mujer, a nadie se le debe agredir, ni verbalmente. Muchas personas, bueno, pues a veces de repente pues ahí discutes con su enamorada, le insultas, le gritas y por ahí le empujas, se cae al piso, olvídate, ¿no? Se va a denunciarte a la policía, o de repente ni él lo denuncia, sino lo denuncian los vecinos o el papá o alguien. Viene la policía, inmediatamente, como está en flagrancia, calientito, se llevan a la víctima para su declaración y al agresor se lo llevan detenido. Y cuando te llevan detenido, te llevan enmarrocado con esposas. Y a nadie le gustaría que lo lleven enmarrocado a la comisaría. Bueno, llega a la comisaría, viene, le toman su declaración, luego lo pasan al médico legista como detenido y después lo devuelven a la comisaría. Lo van a tener mínimo 2 días encerrado. A nadie le va a gustar que lo tengan encerrado 2 días. Entonces, cualquier agresión contra la mujer, sea cierto o sea falso, igual te van a detener hasta que investiguen. De igual manera, si la persona que agrede es mujer
y lo agrede, ya sea a un niño o agrede a un joven, a su enamorado, a su pareja, muchas veces ha pasado que se van a quejar, pues, a la comisaría. ¿Qué pasó? Me rasguñó la cara, un rasguño en la cara, y lógicamente la policía va a la casa y ¿a quién se lo llevan detenido? A la agresora. No solamente es la mujer, esta ley también protege, protege a la víctima, en este caso el varón, siempre y cuando haya sido agredido, ¿no? Pero que esté dentro del grupo familiar. Por eso se llama, ¿no? Como dice acá, violencia contra las mujeres, como ven aquí, lo estoy remarcando, y contra el grupo, uy, no se ve, ya, contra el grupo familiar, ¿no? El grupo familiar son los demás, pues puede ser niño, puede ser el conviviente o el esposo. Entonces, el artículo 108b, referido al feminicidio, dice: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos: violencia familiar, o sea, que esté dentro del entorno familiar; coacción, hostigamiento y acoso sexual también; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente; cualquier forma de discriminación contra la mujer. ¿Miren? Entonces, en esos casos, bueno, está contemplado pues esta normativa sobre el feminicidio. Vamos avanzando. Lo que nos interesa, ¿no? Nosotros estamos hablando de que existen lesiones leves y lesiones graves, ¿sí? Entonces, las lesiones leves, que es lo que está aquí, dice: el que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental y que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia, ya, o descanso, según prescripción facultativa o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. O sea, habíamos dicho que lesiones graves, hace un rato habíamos hablado, lesiones graves será más de 20 y lesiones leves es menos de 20, pero más de 10, ¿no? Bien claro, dice acá, requiere más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso médico, asistencia facultativa o descanso médico legal. O que tenga pues algún nivel moderado de daño psíquico. Eso lo determinará el psicólogo y el psiquiatra. Eso será una lesión leve. ¿Qué otra es lesión leve? La pena privativa, bueno, eso es todo, ¿no? La pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 12 años si la víctima muere como consecuencia de lesión, ¿no?, prevista en el párrafo precedente. La pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente código. Bueno, entonces, como ven, esas son lesiones leves. Pero debajo de 10, habíamos dicho que eran faltas, ya no se le consideran faltas, sino se le llama agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Esto es lo que hay bastante en nuestro medio, ¿no? ¿Qué le metió una cachetada? ¿Qué le metió un puñete? ¿Qué le metió una patada? Lógicamente, esa calificación de lesiones no va a pasar de 10, ¿no? ¿Qué le insultó? ¿Qué le agredió? Bueno, son cosas que pasan diariamente. Entonces, en este tipo, el que en cualquier modo cause lesiones corporales que requieren menos de 10 días de descanso médico o asistencia, según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo. No. Más abajo dice: la pena será no menor de 2 ni mayor de 3
cuando los presupuestos, ¿no? Perdón, los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes. En los supuestos. Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. Ahí sí, incrementa. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía. La víctima se encuentra en estado de gestación. La víctima es menor de edad, adulta o mayor, o tiene discapacidad, o si padeciera de enfermedades en estado terminal y el agente se aprovecha de dicha condición. Si en la agresión participan dos o más personas, ¿ve? Incrementa. Si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente. O sea, ¿qué quiere decir esto? A veces haya sido agredida anteriormente y el juez ha dicho que tenga medidas de protección, pero el agresor no respeta y ahí, caballero, ¿no? Puede ir a la cárcel. Si los actos se realizan en presencia de cualquier niña, niño o adolescente también, a veces se agreden delante mm, del padre, ¿no? Entonces, o delante de la madre, pero entonces ahí va a haber mayor condena, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una tablita donde ustedes ven que hay los delitos, ¿no? Culposos y dolosos, que puede haber lesión leve, lesión grave. Doloso es donde ha habido intención de ocasionar daño. Y culposo es donde no hubo la intención de ocasionar daño, pero le ocasionó una lesión, ¿no? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de culposo o doloso? A ver, con lo que he mencionado. ¿Alguien del grupo? Chicos, hablen. Eh, Doctor, puede ser doloso en caso de que, por ejemplo, un hombre quiera matar a una mujer y culposo en caso de que si lo están agrediendo por querer defenderse le causa una agresión a su pareja, por ejemplo. Sí, muy bien, casi por esta, ¿no? Doloso, ya les dije, es que tiene intención de matar. Por ejemplo, este, planifica, ¿no? Por ejemplo, dice, yo voy a matar a mi mujer porque quiero quedarme con su herencia. Y la mata, ¿no? Ese es un delito doloso. Culposo es donde casi entramos todos los médicos cuando cometen negligencia, ¿no? Por ejemplo, hizo una apendicectomía, de repente se olvidó una tijera por negligente, bueno, hizo una peritonitis, pero no se murió, solamente es una lesión, ¿no? Se infectó y bueno, pues cometió un delito, pero ese delito no es con intención de ocasionar daño, sino por descuido. Entonces ese sería un delito culposo. La persona que atropella a una persona en estado de ebriedad es un delito culposo. Pero el que mata o atropella a una persona por querer matarla, eso sí es un doloso. No sé si ustedes vieron el otro día, pasaron en las noticias, que un señor a su pareja le mete un fierro, ¿no? Un tubo en el pecho. La señora se escapa y como ya le afectó el pulmón, cae desmayada al piso y el hombre viene con su vehículo y la pasa encima y la remata, ¿no? Eso es un delito doloso, ¿entienden? No sé si han visto o no han visto esa noticia en la televisión. No, será pues hace unos 2 meses más o menos, ¿no? Muy bien, entonces, acá este cuadrito tiene algunas incongruencias, ¿ya? Por eso tengan cuidado. Esto está en la guía médico-legal. Nosotros, los médicos legistas, utilizamos la guía de evaluación médico-legal en casos de delitos de lesiones. Entonces, por ejemplo, acá habla de las faltas, lesiones culposas hasta 15 días,
y lesiones dolosas hasta 10 días. Bueno, pero las faltas estamos diciendo que son menos de 10. Entonces esto está para modificar. Por ejemplo, acaba delitos culposos, lesión leve, lesión grave. Estamos diciendo que la lesión leve es menos de 20 y más de 30. Menos de 20, perdón, y hasta 10. Y lesión grave es más de 20. Quiere decir que no está actualizado este cuadro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la guía, ¿no? A ver, no sé si se han demostrado en un rato. A ver, a ver, a ver. Creo que no lo mostré lo principal de la guía. A ver un ratito. No, no les he mostrado, ¿no? Ahí está. Esta es la guía, ya que estamos utilizando actualmente, ¿no? Ya les voy a pasar al grupo, o al aula virtual. Es la guía médico legal de valoración de integridad de lesiones corporales. ¿Qué año fue realizado? El 2016. Actualmente la estamos utilizando, pero está desactualizada en cuanto a estos cuadros. ¿Por qué? Porque estos cuadros ya han variado. ¿Y desde cuándo han variado? Desde el 2017, cuando sale a la luz la nueva ley de violencia contra la mujer y el grupo familiar. Entonces, la guía todavía está con las antiguas calificaciones, ¿no? Los estándares de calificación para determinar lesión grave o leve. Entonces, ahí, por favor, esto tiene que tener cuidado. En la guía no está actualizado, ¿ya? Bien, entonces nosotros vamos a tener que conocer algo de anatomía, pues, para poder hacer la evaluación médico-legal y poder determinar, pues, en esa lesión corporal, si la persona tiene ya sea una lesión a nivel de la epidermis, dermis o hipodermis, ¿no? Si fuera a nivel de la epidermis, diremos, pues esta persona, por ejemplo, tiene una excoriación. Y una excoriación no pasa hasta la dermis, solamente que en epidermis. Si hablamos ya de heridas, dependiendo del grado de herida, empezará pues desde la epidermis y se puede hacer más profundo. Perdón, desde la dermis, epidermis, dermis y se hará un poco más profundo, ¿no? Entonces, se aplica pues bastante también la anatomía para poder determinar, ¿no?, las lesiones. Entonces, ya entrando a nuestro tema, la traumatología forense, ya creo que estamos quedando, que es el estudio de las lesiones, ¿no? Dice acá, es la rama de la medicina que se encarga del estudio científico de las acciones u omisiones que impliquen violencia y de sus efectos al ser ejercidas sobre el individuo. Es un término casi jurídico, pues que habla sobre la traumatología forense. Entonces, esta traumatología forense estudia los aspectos médico-legales de los traumatismos en el ser humano. Muy bien. Es denominada también lesionología forense. En algunos libros ustedes van a encontrar no como traumatología, sino como lesionología forense, que incluye las lesiones de origen mecánico o producidas por un agente traumático. ¿Ok? Bueno, en cuanto al término lesión, debe analizarse pues en su connotación médica y en su connotación jurídica. Desde el punto de vista médico, la lesión es un sinónimo de traumatismo, ¿ya? Desde la perspectiva jurídica, la lesión es un daño, ¿ya? O sea, por eso, la lesión, ¿no?, para la parte jurídica es un daño en el cuerpo o en la salud causada sin ánimo de matar. Ambos criterios, médico y jurídico, pueden conciliarse si lesión se define como toda alteración anatómica o funcional que una persona cause a otra, sin ánimo de matarla mediante el empleo de una fuerza exterior. Bien, entonces ya sabemos que lesión, desde el término jurídico, es daño, ¿no? Entonces, el daño, ¿no?,
es un detrimento o menoscabo que por acción de otros se recibe en la persona o en los bienes, ¿no? Ese es un daño. Puede ser en los bienes, ¿no? Pero en este caso, en relación a la lesión, ¿no? Sería el daño. Se usa para imponer al responsable la obligación de reparar. Entonces, este es un término jurídico, pues, netamente, que utilizan los operadores de justicia, ¿no? Cuando hablan de daño, ya están imponiendo ese término en su afán de reparación. Para tipificar el acto humano antijurídico se habla de lesión y para imponer al responsable la obligación de reparar se habla de daño. ¿Me dejo entender? Bueno, el aporte de la traumatología es muy importante, ¿ya?, en la criminalística, ya que ayudará a comprobar cómo se ocasionó la lesión, cuándo se ocasionó y con qué se ocasionó esa lesión. ¿Ve? Contribuyendo pues al esclarecimiento de la verdad en en la investigación del delito. El médico legista primero hará una pregunta. ¿Cómo te ocasionaste eso? Bueno, me cortaron la cara. ¿Cuándo? Hoy día. ¿Con qué? Con una hoja de Guillet. Ah, bueno, eso es lo que refiere el paciente. ¿Cómo? Bueno, me ocasionaron un corte en la cara. Ya guardo relación con esta herida. ¿Cuándo? Hoy día o ayer. Bueno, si es hoy día, sí. Bueno, la herida es reciente, no tiene tejido de granulación, hay sangrado en napa, ¿no? ¿Con qué? Con una hojilla. Eso es un arma blanca con filo que guarda relación con lo que refiere el paciente. Entonces, el médico legista en la traumatología forense, bueno, va a comprobar que realmente esa lesión corresponde a lo manifestado por esa persona. Por eso tiene importancia criminalística. De repente fue un delincuente, ¿no? Le quisieron asaltar y ahí le ocasionaron el corte. El examen pericial en personas se plasma pues en un certificado médico legal. El Instituto de Medicina Legal del Perú utiliza el certificado médico legal estandarizado, protocolizado a nivel nacional. Si ustedes se van a Tumbes, van a ver un certificado médico legal similar al de aquí. Si se van a Tacna, igual, a Iquitos, igual, a Lima, igual, porque está estandarizado a nivel nacional. Lo único que diferencia es el sitio donde fue realizado y el número o el código. En dicho documento, el médico legista transcribe o describe todas las características de las lesiones traumáticas. Bueno, entonces este cuadrito está en su guía. Ya les dije, ¿no? Esta guía médico legal. Esta es la guía médico legal que actualmente se utiliza. Su nombre es guía, te orienta. Y pues allí está esta clasificación médico legal sobre las lesiones corporales según el agente causante. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar las lesiones corporales que van a ser ocasionadas por un agente contuso. Un agente contuso es aquel objeto que tiene peso, que puede ser romo o áspero. Ese agente contuso va a ocasionar lesiones. Y estas lesiones, como dice aquí, son ocasionadas por un mecanismo de contusión, o sea, lógicamente que tiene peso. Si es ocasionado por un mecanismo de contusión, ya vamos a ver que hay contusiones sin solución de continuidad en la piel y contusiones con solución de continuidad. O sea, por ejemplo, un golpe con puñete en la cara me va a dar una contusión. El agente contundente es el puño, porque tiene peso y es romo. Entonces, normalmente un golpe con puño no te va a producir una herida, a no ser que te reviente el párpado, ¿no? Pero normalmente te deja un golpe, ¿no? Te va a dejar una contusión donde no hay solución de continuidad de la piel.
A ese tipo de lesiones que no tienen solución de continuidad se le llama eritema, que es el enrojecimiento de la piel. De repente le dio un cachetadón en la cara y se le quedó rojo. Y a consecuencia de ese cachetadón en la cara, se le hinchó la cara. A eso le llamamos tumefacción, el aumento de volumen. A consecuencia de ese golpe se rompieron pequeños vasos sanguíneos en la piel y le ocasionó equimosis. Y estas equimosis pueden ser de tipo petequial, ¿no? Como puntitos, ¿no? Puntos violáceos. La equimosis es el moretón, jóvenes, ¿ya? Por si acaso, para los que no conocen. La equimosis es el moretón, que pueden ser petequias, puede ser sugilación. Sugilación son los chupetones. Algunos de sus enamorados a la señorita les han chupado el cuello, ¿no? Eso se llama sugilación o chupetones. También es un tipo de equimosis. Y el equimoma, que también es un tipo de equimosis, pero que es más grande y más profunda la lesión. Ahí hablamos de equimoma, que es casi parecido al hematoma. El hematoma también es un tipo de contusión, pero que afecta al plano muscular, donde haya ruptura de tejidos profundos y donde va a haber un sangrado. Ese sangrado, que se colecciona como un coágulo, se conoce como hematoma. Puede haber también derrames de serosidad y derrames cavitarios, ¿no? Serosas, por ejemplo, dentro de por ejemplo, una lesión en la pared, dentro de la cavidad gástrica, ¿no? Puede ser. O también en derrames cavitarios, por ejemplo, en, en la cavidad pulmonar, puede haber también lesiones. A consecuencia de esos golpes se puede producir algún sangrado interno, ¿no? Contusiones con solución de continuidad en la piel, ¿no? Que reciba un golpe con una piedra y le cae en la cara. La piedra es un objeto contundente. Esa contusión va a ocasionar una herida en la piel. Esa herida puede ser una erosión, puede ser una escoriación o puede ser una herida contusa. Erosión generalmente se da en mucosas, por ejemplo, en la mucosa labial, ¿no? A consecuencia de un golpe con puñete, de repente, pues dejó una erosión, ¿no? Excoriación, ¿no? Lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Esta es una excoriación, ¿no? Por caída. De repente se cayó de la moto, pues, resbaló pues en el piso. Ese sí es una solución de continuidad y se considera como una excoriación. Una herida contusa o una herida cortante, en este caso estamos hablando de contusiones, no estamos hablando de heridas cortantes, por si acaso, ¿no? Ese es el mecanismo, el agente conduce. Cuando sea el agente cortante, es otra cosa. Entonces acá, por ejemplo, un golpe con puñete te va a dar una característica que te puede producir una herida, ¿no? O pero un golpe con una piedra. Esto, por ejemplo, no es golpe con piedra, es una herida ocasionada por un agente con filo y punta, típico del arma blanca. Pero si fuera una herida de bordes irregulares, ¿no? Ahí sí podemos decir que esa es una herida contusa. Bueno, las lesiones ocasionadas por dos o más mecanismos de contusión. En este caso, están dentro de estas las heridas, las mordeduras, que son consideradas eh, prácticamente lesiones eh, con contusiones ya no son simples, sino son complejas, ¿no? Entonces ahí tenemos que la mordedura puede ser ocasionada por una persona o por un animal. Hay aplastamiento, ¿no? De repente, pues, eh, hay un derrumbe y le aplastan los adobes. Hay atricción. Pues, ¿no? Atricción es cuando sobrepasa algo sobre nuestro cuerpo, por ejemplo, un tráiler que le haya pasado en la mitad del cuerpo a una persona, esa es una atricción. Arrancamiento quiere decir que perdió parte de un tejido, de parte corporal, por ejemplo, arrancamiento de la nariz, las cejas,
la oreja, el miembro superior, pero ya el miembro superior se llamaría, a nivel de los miembros, amputaciones. Puede haber caídas con precipitación, caídas de segundo piso, tercer piso, ¿no? Caídas de grandes alturas ya sería precipitación, tipo lo que pasó con ese actor. Y los sucesos llamados accidentes de tránsito, ¿no? Que también son ocasionados por dos o más mecanismos de contusión. Bien. Dos mecanismos de contusión, por ejemplo, los dientes, ¿no? Tanto del animalito como del humano. Aplastamiento, puede haber pues, que se hayan caído bloquetas sobre la persona, ¿no? Bueno, las lesiones contusas son lesiones producidas por la acción violenta, como dice ahí, sobre el cuerpo por agentes que tienen superficie u bordes romos, de consistencia dura o flexible, y que tienen peso y volumen, perdón, que tienen masa, peso y volumen. Estos agentes pueden ser proyectados por una fuerza dinámica externa o puede ser el cuerpo dotado de esa energía quien impacta contra estos agentes o pueden combinarse ambas situaciones. Entonces, aquí por favor, las contusiones, lo que estamos viendo ahora dentro de traumatología forense, son lesiones producidas por la acción violenta sobre el cuerpo por agentes que tienen superficie u bordes romos. Entonces, el mecanismo de producción de las lesiones contusas, esto por favor está en su guía, en la guía médico-legal, pueden leerlo. Puede ser un mecanismo directo o un mecanismo indirecto. Cuando es directo, hablamos de las lesiones que, que la aplicación de la fuerza puede ser por una percusión, presión, fricción, tracción o torsión. Percusión se produce cuando el agente contundente cesa su acción al momento de encontrarse con una parte de una superficie corporal. Por ejemplo, las lesiones con puños, hay percusión, puntapiés con la cabeza, etc. Hay presión, se produce cuando el agente contundente ejerce una fuerza positiva o negativa, constante por un tiempo determinado en el cuerpo, ¿no? O en la región corporal. En relación a una superficie estática, pudiendo existir dos fuerzas de presión encontradas. Por ejemplo, las lesiones por el pase de la llanta de un vehículo es presión. La digitopresión es también mecanismo de presión. Por ejemplo, digitopresión cuando los discuten las parejas y la mujer le rasguña la cara al hombre y el hombre indefensa le agarra los brazos. Agarren su brazo con su mano de manera fuerte y prolongada, le va a dejar un moretón. Eso se llama presión, ¿no? O digitopresión. O elemento constrictor, ¿no? Por ejemplo, las mordidas. Fricción se produce cuando el agente contundente impacta tangencialmente contra el cuerpo o región corporal. Por ejemplo, los raspetones, los ramillones, las escoriaciones. Bueno, la se produce cuando el cuerpo o región corporal es sometida a una fuerza unidireccional ajena, ¿no? Igual que la fricción, pero va a haber una tracción ahí. La torsión se produce cuando el cuerpo o región corporal es sometida a varios mecanismos combinados de producción de lesiones, predominantemente el movimiento en espiral, ¿no? Generalmente, pues cuando hay un accidente, el que cuando cae, la persona generalmente pues da vueltas sobre en el piso, ¿no? Y esos son movimientos en espiral, ¿no? Mecanismos directos o indirectos. Estas lesiones se pueden apreciar en zonas distantes del cuerpo del impacto primigenio, llamado también contragolpe. Por ejemplo, lesiones contusas encefálicas en antipolo, o sea, son típicas, por ejemplo, en signo de latigazo, cuando están viajando, el carro se choca y la cabeza se va hacia adelante y luego retorna. Entonces, allí, por ejemplo, eh, hay lesiones antipolo, pues va a haber golpe en ambos polos, tanto en el polo occipital como en el polo frontal. La tosis renal en caídas de pie, descienden los riñones, ¿no? Entonces, todos esos son mecanismos indirectos.
Un dato importante es que cuando evaluemos a una persona, generalmente un cadáver, podemos encontrar lesiones antemortem y lesiones postmortem. Lesiones antemortem son las lesiones premortem y las postmortem también van a tener lesiones, pero tenemos que diferenciar macroscópicamente cómo son. Por ejemplo, en las lesiones premortem o antemortem, los labios de las heridas están engrosados, ¿no? Infiltrados de sangre, endurecidos, separadas por la retracción de la dermis o de los tejidos subyacentes. Bueno, luego puede haber pues hasta una exudación de linfa o supuración, ¿no? Si se infectara. En cambio, en una lesión post-mortem ya no son gruesos los labios de las heridas. Los labios de las heridas son blandos, delgados, no engrosados, aproximados y no retraídos. Ausencia de exudación y supuración, ¿no? En las lesiones pre-mortem, la hemorragia es abundante, con infiltrado de sangre en los tejidos circundantes. En cambio, en las lesiones post-mortem hay ausencia de hemorragia arterial y venosa, no infiltración de los tejidos. En las lesiones pre-mortem hay sangre coagulada en el fondo de la herida o sobre la piel. En cambio, en el post-mortem no sangra ni coagula, ya está muerto. Bueno, luego de haber hecho el certificado médico legal, o perdón, luego de haber evaluado a la víctima, no, nosotros tenemos que hacer un análisis e interpretación de las lesiones corporales. Entonces, ¿qué cosa tenemos que determinar? Si existe o no existe una lesión traumática. Si yo veo este labio, ¿es una lesión traumática? ¿Sí o no? Sí, yo sí estoy viendo ahí una lesión traumática. A esa lesión traumática le voy a llamar, le tengo que poner una denominación, ¿no? ¿Será una escoriación? ¿Será una herida? ¿Será una erosión? ¿Qué será para ustedes esta lesión? Bueno, para mí será una herida contusa, ¿no? Bien, ya para mí, ¿no? Eso ya le estoy dando la denominación. ¿Dónde está ubicado? En el labio inferior. ¿En qué parte? En el tercio medio, ¿no? Esta lesión ¿es reciente o antigua? Yo diré, mire, ya tiene un poco de tejido granulación, debe tener 2 días. Eso se llama cronología. O sea, tengo que determinar cuánto tiempo tiene esa lesión. El agente causante de la lesión, ¿qué ocasionó? Según la referencia del paciente, indica que recibió un golpe con puño en la cara. Entonces yo haré relación allí y determinaré pues si guarda relación con un golpe de puño. Entonces el agente causante, ¿qué va a ser? Un objeto contundente, duro. Signos de atención médica previa. Se ha atendido en un hospital, hay gasas, está curado, suturado. Todo eso tenemos que ver en estas lesiones contusas. En este caso no hay signos de atención médica. La lesión es antemortem o postmortem. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que tiene que haber tejidos de granulación, bueno, tiene que haber pues eh, acá ya se formó una costra, pues, ¿no? Y lógicamente en el muerto no se costra, entonces una lesión premortem o antemortem. Ahí tenemos una equimosis o moretón ocasionado probablemente por un golpe con puño, ¿no? A nivel del hombro. Entonces, ahí tenemos que ver todo, ¿no? Si existe lesión, sí, si hay denominación de la lesión, equimosis. La denominación de la lesión se llama equimosis. Ubicación de la lesión en el hombro, cara superior. Es una lesión reciente. Eso es cronología. Por ejemplo, esta debe tener unos 3 días. ¿Ya? El agente causante de la lesión es un golpe, es un objeto contundente. Signos de atención médica no hay. Es una lesión premortem o antemortem, es una lesión antemortem. Ahí tenemos un golpe con puñete en la cara.
Y ahí ven un edema, ¿no? Ese edema se llama hematoma, hematoma palpebral. Muy bien. Análisis, bueno, seguimos acá, ¿no? Luego de haber evaluado a la paciente y determinar que tiene lesiones, tengo que darle la atención facultativa y la incapacidad médico-legal. Ya les dije, la atención facultativa son los días que va a atender el médico. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos días lo va a atender el médico? De repente, 1 o 2 días, nada más. Entonces, la atención facultativa hace 2. ¿Y cuánto de descanso le doy? De acuerdo a los libros de baremación, una herida así de esa característica contusa se da entre 7 a 8 días. Entonces, acá la incapacidad médico-legal para esa lesión va a ser 8 días. Incapacidad médico-legal o descanso médico-legal, también llamado así. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, acá tenemos una herida contusa o cortante. Contuso o cortante más parece, ¿no? Bueno, miren, es reciente, hay sangrado activo, ¿no? Los bordes están rojos, engrosados, inflamados. Entonces, esta es una herida, bueno, parece cortante, ¿no? No parece, o contuso cortante. La atención facultativa se da 2 a 3 días. El primer día, el médico suturará, el segundo día verá cómo va la lesión, si se infectó o no, porque es profunda, agarra plano muscular. Y el tercer día, lógicamente, dará retiro de puntos y alta, ¿no? Bueno, y la incapacidad médico-legal para esta lesión será entre 8 y 10 días, ¿no? Parece que hay un colgajo, es profunda, puede ser incluso hasta 12 días. Esta es una herida punzante, ¿sí? Parece contuso cortante, punzante y se da forma a lo que al objeto que se ha utilizado. Tiene forma estrellado, parece un objeto llamado desarmador, ¿no? Tiene esa forma. Este tipo de lesiones también van a venir a nuestra visita. Estas son ya lesiones antiguas, ¿no? Y como ven, tienen el mismo trayecto, ¿no? Son cicatrices que se han ocasionado, pues, las mismas personas. Son lesiones autolesivas. ¿Qué quiere decir autolesiva? Que el mismo se ha ocasionado. Típico de los delincuentes, eh, de los delincuentes pues, que roban, ya sea a mano armada o cualquier otro delincuente, utilizan pues un quillet, se comienzan a cortar los brazos y va a quedar así la cicatriz, ¿no? Ocasionada por ellos mismos. O puede que el paciente también venga con una zarpa de mayo, ¿no? Por una fractura, acá hay una lesión, también puede ser por golpe o por caída, y va a venir ahí con su charpa de mayo y su yeso, ¿no? O su férula. Bueno, olviden, esta es la guía de evaluación médico-legal. Ya, actualmente todavía no sale otra, es la última que hace publicar el 2016. Entonces, contusiones son lesiones producidas por la acción de cuerpos duros en superficie roma, es la lesión más frecuente de la práctica forense. Bien, todos los objetos que rodean al hombre son susceptibles de dicha acción. Entonces, ya hemos visto esto hace un rato, había un accidente de tránsito, por ejemplo, va a haber presión, golpe, percusión, fricción. La presión viene a ser pues el aplastamiento, ¿no? O sea, primero puede haber una percusión, luego va a haber presión, va a haber fricción, al momento de caer puede rasmillarse, puede haber tracción, ¿no? Y también, ¿cuál era el otro? Eran 5, a ver, ¿cuál es el otro? Recuerden, presión, percusión, fricción, tracción, Torsión. torsión, muy bien. Generalmente en la caída pueden dar vueltas, ¿no? En el piso y ahí va a ocasionar lesión, no de repente no tanto corporal, sino en el sistema nervioso. Bueno, ahí están lo mismo que hemos visto hace un rato, vamos avanzando. La contusión simple, por ejemplo, hemos dicho que va a producir, pues, generalmente las contusiones simples pueden tener eh, íntegra la piel o puede haber una lesión en la piel o en una lesión cutánea. Por ejemplo, las lesiones simples, sin lesión de piel,
es la equimosis, las contusiones profundas, derrames de serosidad y derrames cavitarios, ¿no? Pero las lesiones simples, pero con solución de continuidad o lesión cutánea, son las erosiones, escoriaciones, heridas contusas, ¿ya? Bueno, la equimosis son superficiales normalmente, no hay afectación de la piel. Bueno, generalmente sus efectos están a la laceración, pues el tejido celular subcutáneo, a ese nivel es la lesión. Su disaleración, ya, la dilaceración de filetes nerviosos produce dolor y el desgarro de los vasos sanguíneos y linfáticos produce derrame, ¿ya? Entonces, si se lesionan algunos filetes nerviosos, bueno, la equimosis duele, ¿no? Y pues si vemos desgarros de vasos sanguíneos, va a haber pues un derrame, ¿no? Pues un equimoma ahí. Entonces la equimosis por la contusión y el derrame sanguíneo nos va a producir pues una equimosis propiamente dicha. Puede ser suquilación, petequias, hematoma o bolsas sanguíneas. Por la forma que adopta, pueden ser redondas, alargadas, irregulares, digitales, cuadrangulares. Las equimosis tienen distintas formas, ¿no? Generalmente son ovaladas, ¿no? O redondas, alargadas. Entonces, un hematoma requiere mayor grado de fuerza, ¿no? Realmente, pues un golpe duro, contundente, con el dorso de un hacha, un palo, etcétera, ¿no? Pero si se produce una herida y alrededor de una contusión, una equimosis, ¿no? Estamos hablando que esta lesión ha sido ocasionada por un objeto contuso cortante, por ejemplo, el hacha. El hacha te deja este tipo de lesión, ¿no? Una herida cortante y también alrededor la equimosis o el hematoma, ¿no? En la putrefacción, bueno, este es un recién nacido, un óbito, ¿no? Que aparentemente parece que tendría equimosis, pero no es una equimosis, sino esa es las livideces, igual que en este cadáver, que se presentan en los cuerpos, ¿no? Eso es lo que tienen que diferenciar ustedes, las livideces de las equimosis. Las livideces es prácticamente el paso de sangre a las zonas de mayor gradiente. Por ejemplo, si la persona está muerta en decúbito dorsal, la espalda se va a ver así, de color violáceo, rojizo, que pareciera ser una equimosis o maretón. Solamente está en las zonas libres. Por ejemplo, acá, esta zona no se ha puesto de ese color porque es lo que asienta la mesa igual la espalda. En las zonas que no están tocando el, el plano o la mesa, bueno, va a dejar este tipo de lesiones. No lesiones, sino este tipo de coloración, ¿no? Entonces, ojo, las livideces no son equimosis, ¿ya? Bueno, la duración de las equimosis depende de la superficialidad y extensión de la contusión, la actitud del tejido celular subcutáneo, facilita la reabsorción. La edad del sujeto tiene que ver con la duración de las equimosis, el estado de salud del traumatizado, profundidad de la extravasación sanguínea, ¿no? Y localización de la extravasación. Entonces, ahí tenemos sin solución de continuidad, eritema, tumefacción y equimosis, ¿no? Lesiones sin solución de continuidad. Lesiones contusas simples sin solución de continuidad están las petequias, sugilaciones, que son los chupetones que les dije hace un rato, son las petequias, y los equimomas, que son equimosis más grandes y profundas. Ahí tenemos el hematoma, bueno, no está muy notorio, ya está en resolución, me parece, porque está verdoso. Derrames de serosa, por ejemplo, tenemos, puede ser a nivel de las articulaciones también, y de cavidades a nivel de la cavidad pleural. ¿Ya? Pero hay lesiones contusas simples con solución de continuidad, por ejemplo, ahí bueno, son las erosiones, están nuevamente. Contusiones complejas, hemos dicho, son los arrancamientos, aplastamiento, mordedura, caída, precipitación, hechos de tránsito. Son contusiones complejas.
Por ejemplo, acá tenemos una mordedura, resultado del mecanismo de presión y tracción producida por los dientes de una persona. Bueno, se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con la mordedura animal. La mordedura animal no deja esta característica. La característica de la mordedura humana es que es de manera ovalada y se nota que se incrustaron los incisivos y caninos, ¿no? Tenemos este tipo de lesiones también complejas. Por ejemplo, hablamos de arrancamiento. Miren, acá hay un arrancamiento, mismo Tyson, ¿no? Le mordieron la oreja y le arrancaron a esta persona. ¿Están viendo, no? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Este qué será? ¿Será una herida contusa, una herida cortante? ¿Qué creen que es? La Cortante. contusa. Cortante. ¿Con qué le han hecho? ¿Con machete o con cuchillo? Con navaja, pues. Pues ahora van a aprender a diferenciar y a conocer cómo son las heridas cortantes y las contusas. Este tipo de heridas es una herida contusa compleja, tipo mordedura, donde hay un arrancamiento de la ceja, ¿ya? Una herida cortante es distinta. Las heridas cortantes tienen bordes regulares, ¿no? Típicos, como les he mostrado antes. Bueno, estas son equimosis alargadas, ¿no? Con signo de tranvía, ¿ven? ¿Cómo, por qué digo signo de tranvía? Porque tienen equimosis paralelas y un fondo blanco. Equimosis rojizas en medio, a los lados, y un fondo blanco. Típico de un golpe con palo o con vara. Así te dejan, ¿no? Esas lesiones. Te dejan los carriles por el signo de tranvía, son las rieles, y en medio blanco, ¿no? Son equimosis con objeto contundente. Equimosis verdaderas y falsas, equimosis vitales y posmortales, ¿no? Número de equimosis y de traumatismos. Tenemos que ver también eso dentro de la evaluación. La forma de las equimosis. Vamos yendo adelante. Consideraciones médico-legales, por ejemplo, en el vivo, las contusiones sin equimosis y equimosis sin contusiones, ¿no? Vamos a ver muchas personas que le golpean con puñete en la cara y solamente está hinchado, pero no hay equimosis. Como que también les golpean en la cara, queda el moretón, pero no hay hinchazón. ¿Por qué? Porque el hinchazón, las contusiones pueden ser enrojecimiento, pero no ha habido extravasación de sangre, solamente está hinchado, edematizado, pero no ha habido equimosis. En cambio, ¿puede haber equimosis sin contusiones? Sí, puede estar verde la región malar de la cara, pero ya no hay, no hay signos de contusión. Entonces, ¿a qué se debe eso? Por ejemplo, ¿a qué se deberá que hay equimosis sin contusiones? ¿Será? ¿Se podrá presentar una equimosis sin contusión? A ver. Doctor, en ¿No pacientes con serían leucemia, patológicas? Ahí está, ¿no? Pacientes que sufren de patologías. Por ejemplo, las petequias. talasemias, Las petequias, ¿no? Lesiones petequiales en la púrpura trombocitopénica, por ejemplo. Ahí va a haber equimosis sin contusiones. Bueno, la data de las equimosis también es importante, pues, conocer. Generalmente algunos abogados preguntan siempre esto, pero no es tan relativo, pues puede variar. Normalmente las equimosis recientes de pocos momentos son de color rojo oscuro. A los 2 o 3 días, según Tardieu, que es un autor, ya se ponen negruzcos. Azul, según Tardieu, ya es de 3 a 6 días, otros dicen que es de 5 a 6 días, otros de 2 a 3 días, bien varía, ¿no? Mira, de 2 a 3 días. Yo he encontrado equimosis color azul negruzco, azul violáceo, perdón, a los 2 a 3 días, ¿no? Va a depender también de la intensidad del golpe, ¿no? Si un golpe es fuerte, más equimosis va a presentar. Si no es muy intenso, menos equimosis. El color verdoso ya va desapareciendo la equimosis. Primero el rojo, de negruzco, de azul, va bajando ya a los 12, 17 días, se pone de color verdoso.
puede ser para unos autores 7 a 12 días o 5 a 7 días, y termina cuando ya está amarillento, ¿no? Casi color de la piel, que es mayor a 15 días. Algunos indican 7 a 8 días, pues, dependiendo de la intensidad. Contusiones profundas en zonas sin tejido óseo subyacente, la piel, por su gran elasticidad, escapa a la acción traumática, ¿no? Bueno, y produce efectos lesivos en tejidos y órganos profundos. Muy bien. Bueno, en contusiones profundas vamos a encontrar equimosis profundas, dislocación de órganos y rupturas viscerales. Muy bien. Y en los derrames de serosidad y derrames cavitarios, vamos a indicar, ¿no? Bien. Las erosiones y escoriaciones, casi similar, ¿no? Erosiones dijimos más es en mucosas y escoriaciones en la piel, ¿no? Son superficiales, generalmente a nivel de la piel, se producen cuando el cuerpo contundente actúa por un mecanismo de frotamiento o fricción. Tienden a formar costra, pues cuando comienzan a cicatrizar y curan bajo la costra en 10 días aproximadamente. Puede ser la puerta de entrada, pues algunas infecciones, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Las heridas contusas son producidas por la acción de instrumentos contundentes, como una piedra, un pedazo, una madera, ¿no? Un puntapié, puede ocasionarse también una herida, pero generalmente son objetos contundentes duros, en la que además de la acción contusiva, superficial o profunda, tiene lugar una solución de continuidad de la piel cuya elasticidad es vencida por la acción del instrumento. Bueno, heridas contusas, a diferencia de las heridas contuso-cortantes, son distintas, ¿no? Este puede ser ocasionado por un palo, como ven acá, ¿no? Y este es ocasionado por un hacha. El hacha, la lesión va a ser contuso-cortante. Y el bate, el palo, va a llamarse contusa, nada más. Los bordes, generalmente el hacha te deja este tipo de lesión, ¿no? Que están viendo en el cuello. En cambio, también el palo normalmente pues va a dejar un borde irregular y no va a tener estas características, ¿no? Bueno, los arrancamientos ya lo vimos, pueden ser violentos por tracción de la piel, como hemos visto en la imagen, mayormente en las partes prominentes o salientes del cuerpo, por ejemplo, las cejas, las orejas, el mentón, la nariz, etcétera, ¿no? Bueno, los bordes, como han visto, son superficies muy irregular y con los bordes como deshilachados, en su mayoría poco sangrantes, se acompañan de conmoción o shock y dejan secuelas anatómicas y funcionales, ¿no? Aplastamiento, por ejemplo, un derrumbe, ¿no? Que haya ocasionado pues el aplastamiento de la persona. Mordeduras, ya lo vimos. Estos son mordeduras caninas, ¿ya? Mordeduras caninas, miren cómo una persona ha mordido a un perro. Está fallecido aparentemente. Son mordeduras, los colmillos, distintas a las mordeduras humanas, ¿no? Precipitación o caída, bueno, tenemos la imagen. Bueno, y esto ya lo van a leer pues ustedes en su guía. Ahí está los días de asistencia facultativa. Tienen que leerlo porque hay un seminario también para eso. ¿A qué llaman días de asistencia facultativa? Son los días que el médico da, es el tiempo que evalúa el médico, ¿no? Por ejemplo, para una herida cortante, 2 a 3 sesiones te va a citar el médico. Una para curarte, para suturarte, otra para revisar cómo va la infección, cómo va la herida, si hay infección o no. Y el séptimo día, que te retira los puntos, es otra asistencia facultativa. Y los días de descanso médico, incapacidad médico-legal, va a tener en cuenta pues el tiempo de recuperación de la lesión, pues se llama el criterio cronológico establecido en el Código Penal, y se determina pues en base a la fase de reparación biológica inicial o primaria de la lesión. Por ejemplo, una herida cortante a los 7 días está cicatrizando, ese es el tiempo de descanso médico. En cambio, una fractura de fémur
tiene 90 días para recuperarse, entonces el descanso será 3 meses, es distinto. Para esto, para los días de incapacidad médico-legal, ustedes tienen que revisar la guía médico-legal. Allí están las tablitas de baremación o de calificación médico-legal, ¿ya? Tanto de la asistencia facultativa como del descanso médico. ¿Qué es esto? Esta es una excoriación, un guial con las uñas, típico rasguño en la cara, ¿no? Este es característico. Hay pérdida de epidermis, se ve de color rojizo, ¿no? Este debe tener más de 24 horas. Muy bien, ahí vemos una herida. Este es un hematoma. ¿Qué está haciendo acá el médico? Está abriendo para ver que salga el coágulo, ¿no? Este es un cadáver, ¿no? Este es otro hematoma, miren. Cuando hay hematoma hay sangre en el plano muscular. Ya, acá hay una tumefacción. ¿Están viendo? Aquí hay una herida, pero esta es una tumefacción. Bueno, recomendaciones en la observación de lesiones contusas: descartar lesiones patológicas en la piel o mucosas, descartar lesiones inflamatorias oculares, no denominar equimosis a los hematomas, ojo, tener en cuenta que mientras más compromiso vascular, mayor tiempo de incapacidad o descanso. Las coloraciones de las lesiones son útiles para determinar la cronología. Ojo, esto no es una patología, ¿no? Esta es una lesión dérmica. ¿Cómo se llama esto? A ver, ¿quién sabe? ¿Han hecho dermatología? Psoriasis. Una O dermatitis. psoriasis. ¿Qué es una ¿Pitiriasis? psoriasis? Pitiriasis. Pitiriasis. A ver, ¿quién dice? La Psoriasis. piti. Psoriasis, ¿no? Eso es una psoriasis. Por ejemplo, esto, ¿no? Viene con el ojo rojo. ¿Qué pasó? No, ayer me gritó mi enamorada y me puse nerviosa y comencé a renegar. De repente sufre una presión arterial, pues, no sé. O tiene una conjuntivitis de repente. Pero más es una hemorragia subconjuntival, ¿no? Producto de que se han reventado pequeños vasos. Este sí es una equimosis, pues, ¿no? ¿Sí? Y hay que tener cuenta, ¿no? La coloración, mire, estos pueden tener el mismo color, la tonalidad. Ojo, tener cuidado, a veces se maquillan, ¿no? Hay que ver, siempre pasa una gasita, a veces estás con duda, pásale una gasita humedecida y de repente sale el color. Hay que tener mucho cuidado. Esta es una herida colgajo, es una herida aparentemente cortante, es una herida tipo mordedura humana. ¿Esto qué será? Una herida a colgajo. Parece una herida contusa en la mano, ¿no? Bien, las heridas contusas pueden ser, o en este caso las heridas cortantes pueden ser de tipo punzante, una herida cortante con un arma con punta y filo, se llama herida punzocortante. En este es una herida cortante, perdón, cuando hay filo, también hay punta, pero si ingresa la punta y produce, le introducen pues en el tórax, por ejemplo, el cuchillo, ese ya se va a llamar una herida punzocortante. Pero si solamente es así como está viendo en la imagen, se llama herida cortante, ¿no? Los bordes son regulares, finos, ¿no? Igual en la punzocortante. Una herida contusa es la de un martillo. Este va a dar hundimiento, ¿no? O pérdida de sustancia. Como ven acá, no pérdida de sustancia, sino solución de continuidad, ¿no? Todas estas tienen solución de continuidad, sino que estamos viendo que un cuchillo da esta característica. Un desarmador da esta característica, es punzante. Un martillo, irregular los bordes. Y si es escoriación, por ejemplo, nomás están poniendo esto, ¿no?